Bueno chicos, como recordarán en este parcial nos vamos a encargar del estudio de los tóxicos, donde ustedes ya han revisado diferentes conceptos de toxicología, tóxico y xenobiótico. Entonces, recordando, toxicología lo vamos a entender como aquella ciencia que va a estudiar los componentes que producen algún daño al organismo, ¿sí? Vamos a estudiar que los efectos y su alcance. ¿Esto de qué va a depender? Pues de diferentes factores, como es el tipo de organismo en el cual se introduce el tóxico, de la cantidad, concentración de la sustancia, incluso de la naturaleza de la sustancia, y estamos hablando de la estructura química de esta sustancia, de la vía de absorción en la cual una va a ser más rápida o más lenta que otras, del tiempo de exposición al tóxico y de las vías de excreción, ¿sí? Además, recordemos que vamos a definir como tóxico aquella sustancia que va a producir algún daño en los organismos que la ingieren. ¿Cómo qué daño? Puede afectar desde los tejidos, órganos, hasta ciertos procesos biológicos. En cuanto a los xenobióticos, vamos a conocer o definir como xenobiótico aquellas sustancias que proceden de fuentes externas y que el organismo va a reconocer como ajeno o extraño. Y es muy importante, ¿por qué? Porque la cantidad del xenobiótico o concentración que entra al organismo va a determinar lo que son los efectos de una respuesta tóxica. Entonces, podemos poner de ejemplo un xenobiótico que son los gases que emiten los carros, las industrias, los humos del cigarro, algunas inyecciones, cápsulas, entonces todo aquello que va a entrar al organismo, ¿sí? Desde una fuente ajena a él. Ahora, conociendo esto, nosotros debemos de conocer también lo que es toxicología de los alimentos o entender su definición, que como su nombre lo dice, pues que se va a enfocar al estudio de los tóxicos que se encuentran presentes en los alimentos, ¿sí? Y estas que van a consistir pues en sustancias que son químicas que producen daño al organismo y que también pueden ser antinutricionales, que quiere decir que va a evitar la absorción de ciertos nutrientes y estos pueden llegar al alimento ya sea de forma natural, como puede ser la solanina que podemos encontrar en lo que son las cáscaras de la papa cuando está verde, de forma intencional, estamos hablando ahí de aditivos generados durante el proceso. Ahí estamos hablando de, por ejemplo, las aminas heterocíclicas que se van generando cuando nosotros sometemos a altas temperaturas los alimentos, o también pueden ser aquellos accidentales, ¿no? Como cuáles, los que se incorporan cuando nosotros utilizamos ciertos utensilios de cocina, como cual peltre, barro, entre otros. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores implicados en lo que es la intoxicación? Principalmente vamos a tener 5 factores, que es, primero que nada, el carácter tóxico del agente xenobiótico. ¿Qué quiere decir aquí? Necesitamos conocer lo que es su naturaleza o su estructura química. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la DL50 del tóxico. ¿A qué le vamos a llamar DL50 del tóxico? Pues muy fácil, aquí podemos ver a Thanos. ¿Cuál era el objetivo de Thanos? Matar al 50% de la población, ¿sí? Es decir, en la DL50 estamos hablando de la concentración de un tóxico a la cual la mitad de los individuos que son afectados van a vivir y la otra mitad van a morir con DL50, ¿sí? Además, es muy importante conocer el carácter del tóxico. ¿Por qué? Porque vamos a conocer las concentraciones mayores o menores de la DL50 que nos van a producir toxicidad o que nos van a producir algún efecto no dañino, ¿sí? Por otro lado, ¿qué otro factor es muy importante? El sistema biológico, es decir, el tipo de organismo o la especie en la cual va a estar afectado. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferente complejidad en cuanto al sistema nervioso central, nuestra homeostasis es totalmente diferente, ¿sí? Las características
de diferenciación de la piel. ¿Ahí por qué es importante? Porque estas son nuestras primeras barreras de protección. Además, la estructura y diferenciación de los sistemas digestivo, respiratorio y sanguíneo son muy importantes porque por ahí vamos a transportar lo que son nosotros los tóxicos, ¿sí? Por otro lado, otro factor es la excreción del agente tóxico. ¿Por qué? Porque el riesgo de toxicidad va a disminuir cuando vamos a incrementar la velocidad de excreción o de eliminación. Tenemos una mayor velocidad de eliminación mediante la orina, la bilis, las heces o incluso cuando respiramos en el aire expirado, ¿sí? Y vamos a tener una menor velocidad de eliminación o concentración de eliminación mediante la leche, el sudor y la saliva. Otro factor muy importante es el tiempo de interacción que nosotros vamos a tener con la sustancia tóxica, ¿sí? Aquí vamos a tener ciertas sintomatologías o enfermedades en función del tiempo y vamos a tener tres tipos de intoxicaciones, la aguda, subaguda y la crónica. Aquí recordemos que la aguda y la subaguda, las manifestaciones son en tiempos cortos. Y en cuanto a las crónicas, estamos hablando de manifestaciones en tiempos largos. ¿Por qué? Porque son por exposiciones prolongadas y los síntomas se pueden desencadenar o los podemos ver reflejado a lo que es a meses, años, ¿sí? En cuanto a la aguda y la subaguda, pues pueden ser horas, semanas, ¿sí? Y bueno, aquí algo importante que cuando estamos hablando de una intoxicación aguda, los síntomas o el daño puede ser reversible. Ahora, cuando hablamos de una vía o ruta de absorción, tenemos diferentes vías. Siempre van a tener diferente poder de penetración. ¿A qué nos referimos con esto? A la velocidad en la que puede ingresar a nuestro organismo, donde las que tienen mayor velocidad de absorción vamos a hacer las que nosotros llamamos intravenosa o inhalatoria, ¿sí? De ahí tenemos intraperitoneal, subcutánea, intramuscular, gastrointestinal o la cutánea o tópica, que esta es la que lo tienen más bajo. También es importante que recordemos la clasificación de las toxinas con base a su origen. Tenemos las endógenas, que estas van a ser propias del alimento, las microbianas, que va a ser por actividad de microorganismos, ya sea por bacterias, por hongos, ¿sí? Vamos a tener aquellas que son residuos tóxicos. Estas se van a adicionar durante el procesamiento, ¿no? ¿Y esto qué característica va a tener? Que va a ser a seres que estén vivos. Estamos hablando de pesticidas, fertilizantes, antibióticos, ¿sí? Además tenemos aquellos que son residuos contaminantes. Estos se van a formar durante el proceso de conservación o de preparación de los alimentos. Nosotros vamos a ver en este caso aquellos que son generados durante la preparación de los alimentos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se van a generar? Normalmente los vamos a encontrar en mayores cantidades en los alimentos industrializados. Para eso necesitamos nosotros también conocer cuáles son las ventajas y desventajas de los alimentos industrializados. En cuanto a las ventajas, la más importante va a ser que incrementa el grado de seguridad sanitaria al cumplir en general con las normas oficiales mexicanas, por lo que van a estar libres de microorganismos que son patógenos y de alguna otra toxina, ¿sí? Además de que nos van a establecer que estén libres de factores antinutritivos. Esa es la ventaja principal, aparte de que va a prolongar lo que es la vida en aquel de los alimentos, va a aumentar la disponibilidad de estos y va a proporcionar una variedad en la dieta. Las desventajas, pues lo que nos va a importar ahorita es que la principal desventaja es que va a incrementar la concentración de compuestos tóxicos que se van a generar durante el procesamiento. Otra de las desventajas, pues es su precio más elevado. Los empaques que se utilizan son una fuente de contaminación, ¿sí? Y bueno, están muy relacionados con ciertas enfermedades, ya que disminuyen lo que es la concentración de elementos esenciales y va a afectar la biodisponibilidad de los nutrientes. Ahora, los tóxicos que se van a generar durante la preparación de los alimentos van a ser de dos tipos. Aquellos que se generan porque el alimento es sometido a altas temperaturas
y aquellos que se generan por contacto, ya sea con ciertos materiales de empaque o con ciertos empaques, o contacto con algunos utensilios caseros como lo que son cucharas, ollas, cacerolas. Ahora, cuando hablamos de tóxicos generados por el calentamiento de los alimentos, estos va a depender del tipo de cocción que se les dé, ¿sí? Vamos a tener gratinado donde los rayos de la fuente de calor van a ir directamente sobre el alimento y en la superficie van a desarrollarlo como una costrita, ¿sí? Vamos a tener lo que es la fritura, donde vamos a cocer el alimento cubriéndolo completamente con grasa o con aceite a lo que es temperaturas muy elevadas, que estamos hablando de 150 a 180 grados centígrados. En el caso del reposado es similar, sin embargo, aquí el alimento solamente se va a cubrir 2/3 partes y se va a someter igual a temperatura elevada. En el caso de lo que es el braseado, igual vamos a utilizar el horno, ¿sí? Nada más que aquí el alimento se va a dorar previamente y posteriormente lo vamos a colocar en un recipiente con agua. En el caso de la cocción al rostizado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues el alimento va a estar en constante movimiento, ¿sí? Pero lo vamos a estar cubriendo con grasa para que empiece a formar una costra uniforme. Incluso nosotros podemos ver en los pollos rostizados cómo se pone una coloración cafecita y es totalmente uniforme, por lo que está en constante movimiento. En el caso del asado es igual, un constante movimiento, sin embargo, aquí solamente se va a someter el calor sobre el alimento, ¿sí? No le vamos a colocar grasa o algo. También vamos a tener lo que es el salteado. Aquí en este caso lo que vamos a hacer es colocar el alimento en un sartén con un poco de grasa y nuevamente vamos a estar en movimientos constantes, los vamos a estar cambiando, ¿sí? Y por último tenemos la parrillada, aquel donde nosotros vamos a tener una parrilla, literal, y vamos a colocar el alimento y va a estar sobre una base de carbón. Entonces lo que hace el carbón es que con el calor y con los humos que libera, pues va a darle la cocción al alimento. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque vamos a generar nosotros diferentes tipos de tóxicos o de compuestos que nos van a producir daño. Entre los más importantes vamos a mencionar ahorita algunos, como son las aminas heterocíclicas, ¿sí? Aquí la característica es que se van a generar en alimentos con alto contenido de aminoácidos o proteínas que van a estar sometidas a elevadas temperaturas. Además, vamos a tener dos tipos de aminas dependiendo de la temperatura a la que sea sometida. Si hablamos de temperaturas mayores a 300 grados centígrados, vamos a tener carbolinas o aminas pirolíticas. Si hablamos de temperaturas inferiores a los 300 grados centígrados, vamos a hablar de las aminas térmicas o aminohemidizazorenos, ¿sí? Es muy importante Ahora, ¿qué es lo que te va a generar en tu organismo una vez que estos compuestos ingresan? Pues más que nada ductos de DNA. ¿Qué es lo que va a suceder? Las aminas heterocíclicas, esos compuestos, van a establecer una unión o un complejo con la citocromo P450, van a crear un compuesto hidroxiamino, van a formar ésteres y estos se van a intercalar en lo que son tus cadenas de DNA. Ahora, ¿cómo podemos disminuir la formación de estos compuestos? Lo que podemos hacer es remojar en lo que es glucosa o lactosa nuestros alimentos, disminuir las temperaturas y girar constantemente el alimento. Cuando nosotros vemos que hay una cosita negra, carbón, ahí tenemos las aminas heterocíclicas, ¿sí? Entonces también lo que podemos hacer es quitar esa costrita. ¿Cómo van a incrementar estos compuestos? Pues cuando el alimento es rico en creatina, cuando lo sometemos a temperaturas más elevadas, cuando tiene mucha grasa y el contenido de agua es muy importante. Ahora, normalmente estos compuestos van a estar desde 0.1 microgramos hasta 40 microgramos por gramo del alimento, ¿sí? Y ustedes pueden consumirlo con una idea del 0.4 a 6 microgramos al día por individuo.
Ahora, algo más que podemos hacer para disminuir el daño que causan las aminas, pues es acompañar nuestros alimentos con algunas ensaladas, algunos aderezos que sean ricos en omega 3 y que tengan ciertos compuestos organosulfurados, como es el caso del ajo y de la cebolla. Sí, todo esto son antioxidantes que van como que a neutralizar todos esos compuestos que nos están causando daño. ¿Sí? Y lo que ya les decía, tenemos que evitar consumir aquellas partes que están carbonizadas en lo que son las carnes, por lo cual nosotros debemos de evitar lo que es el contacto directo con lo que es la llama del gas o el carbón, ¿sí? Podríamos utilizar en este caso el horno de microondas, sin embargo, el horno de microondas te produce otro daño que lo vamos a ver más adelante. Otra cosa muy importante es que las cacerolas que tienen aluminio van a reducir lo que son los procesos de carbonización. Y bueno, la salsa de soya, pues actúa como un antioxidante. Otro tipo de compuestos que se van a generar durante el proceso son los hidrocarburos aromáticos policíclicos o los conocidos HAT. Estos se van a encontrar en el alimento aproximadamente desde 0.02 a 29.8 partes por billón y esto lo vamos a encontrar en forma de benzoapireno. Digamos que el benzoapireno es el indicador de los hidrocarburos aromáticos, donde el 30% de estos compuestos son carcinogénicos. ¿Sí? Y bueno, se recomienda una idea de 20 microgramos al día por cada 2 microgramos de benzoapireno. ¿Cuándo se va a formar? Pues cuando exista alguna combustión incompleta de la materia orgánica. Es decir, esta la vamos a tener en la superficie de los alimentos asados, ya sea frutas, verduras, las carnes, ¿sí? O algunos productos tostados como el café. Por eso mismo, si un alimento le ve la costrita negrita, quítensela, ¿sí? O no dejen que se hace tanto. Ahora, vamos a tener como ejemplo de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, al fluoranteno o criseno, ¿sí? También vamos a tener algunos otros derivados que son los nitrohat o los compuestos oxidados de HAT, donde tenemos al pireno o benzoa-antraceno. Aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a formar ciertos óxidos de nitrógeno, estos van a intercalarse nuevamente en lo que son las hebras de DNA, van a formar los adultos y bueno, van a tener efectos carcinogénicos, genotóxicos, mutagénicos, incluso inmunosupresores. ¿Cuándo va a incrementar la producción de estos compuestos? Cuando nosotros incrementemos la temperatura o cuando utilicemos humo para la preparación de estos alimentos. Así que esto sucede a las 650 o 700 grados centígrados. Nuevamente, ¿cómo vamos a disminuir lo que es la concentración de benzoapireno? Pues no llegar a las temperaturas tan elevadas, incluso podemos generar un 425 grados centígrados. Sin embargo, aquí reducimos benzoapireno, pero si permitimos esta temperatura, lo que vamos a hacer es incrementar la producción de las aminas heterocíclicas, que ya las platicamos anteriormente. ¿Sí? Debemos de evitar también lo que es la oxidación de productos volátiles a 375 grados centígrados. Nuevamente, con estas temperaturas, sí disminuimos lo que es la producción de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, sin embargo, incrementamos la producción de las aminas heterocíclicas. Y otra cosa importante es utilizar filtros. Ahora, ¿qué es lo que te va a hacer en el organismo todos estos compuestos generados del proceso de fritura? Pues van a tener la capacidad de inhibir lo que es la absorción de tus nutrientes, van a alterar el funcionamiento de los órganos y vamos a tener aparte inhibidores enzimáticos, que es lo que hace que altere el funcionamiento de los órganos, ¿no? Algunos de ellos van a ser mutagénicos e incluso van a ser carcinogénicos. Algo importante es que forman compuestos tóxicos por acción sobre las proteínas. En este caso tenemos malón dialdehído. Ese es un compuesto tóxico. Otro compuesto muy importante en el proceso de fritura es la acroleína, ¿sí? Esta donde se va a formar, pues en alimentos con elevado contenido de grasa sometidos a altas temperaturas. Esto te va a producir irritación de mucosas, dermatitis, conjuntivitis, bronquitis y daño en el hígado. Así que esos que están acostumbrados a comer muchas papitas fritas, pues consumen gran cantidad de. Por otro lado, vamos a tener la acrilamida o la
conocida 2-propenamida, ¿sí? Esta va a estar en los alimentos aproximadamente de 237 a 470 partes por billón, y la OMS te permite consumir o permite que circulen los alimentos aproximadamente 0.1 microgramos por kilogramo de peso corporal. ¿Sí? ¿Cómo se va a formar la acrilamida? Esto ya lo hemos visto en las reacciones de Maillard. Recordemos que es uno de los compuestos que se forman como resultado de la reacción de Maillard, donde recuerden que tenemos la presencia de almidón, asparagina, fructosa, glucosa y elevadas temperaturas. Esto ya puede ser durante los procesos de asado, horneado o freído, ¿sí? Además, otros productos que se generan por la reacción de Maillard, que son tóxicos, es la alanita-alanina, la acroleína, que también la mencionamos anteriormente, y el ácido acrílico, ¿sí? Es muy importante que nosotros, antes de freír algunas papas, las remojemos aproximadamente durante 15 a 30 minutos en agua glicina. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es hidrolizar almidón y bueno, va a tener menos azúcar para llevar a cabo menos cantidad de reacciones. Algo muy importante también es que no debemos de almacenar las papas crudas en el refrigerador porque tienden a absorber, ¿sí?, los componentes que están en el ambiente. Algo importante también es utilizar papas bajas en azúcar, freír a temperaturas que son de 145 a 170 grados centígrados, y las papas deben de tener una coloración amarilla dorada y no café dorado al freírse. Eso es algo muy importante. Sin embargo, recordemos nuevamente, al someter a estas temperaturas, si disminuimos la concentración de acrilamida, sin embargo, incrementa la concentración de otros compuestos. Ahora, ¿qué es lo que le va a causar en tu organismo? Pues más que nada la acrilamida es una neurotoxina. Ella tiene la capacidad nuevamente de formar aductos en el DNA. Estos aductos, recuerden siempre que un compuesto forme aductos en el DNA, siempre va a ser mutagénico o carcinogénico, ¿sí? Y bueno, se va a acumular en el hígado. Ahora, en general, todos los compuestos, estos resultado de la reacción de Maillard, te van a generar tumores de mama, útero, tumores en las glándulas suprarrenales, tiroides, testículos, daño en el sistema nervioso central y reproductor, ¿sí? Debemos evitar también el uso de microondas para disminuir la concentración de este tóxico. Debemos disminuir también el tiempo de cocción, modificar todos los factores para la reacción de Maillard. Recordemos que la reacción de Maillard requiere un pH alcalino, entonces si nosotros le ponemos un pH ácido, vamos a disminuir la formación de estos compuestos y no debemos de sobrepasar los 120 grados centígrados. Ahora, otros compuestos que se van a formar durante la elaboración de los alimentos son aquellos que se producen por el calentamiento de proteínas en medio alcalino, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a someter las proteínas de los alimentos a temperaturas superiores de 100 grados centígrados y vamos a formar dipéptidos tóxicos y la racemización de aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Vamos a formar ramificaciones de aminoácidos y esto va a ser difícil que se metabolicen porque no se van a poder hidrolizar. ¿Sí? Dentro de estos compuestos tóxicos tenemos la lisinoalanina, ornitolanina y la antionina. Ahora, en el organismo vamos a tener efectos nefrotóxicos. Va a disminuir lo que es la absorción de la leucina, ¿sí? La leucina conocemos que es un aminoácido indispensable para nosotros, entonces no es bueno que se inhiba su absorción, va a inhibir lo que son las enzimas proteolíticas y la formación de aminoácidos en su forma D, ¿sí? Porque es muy importante. Recordemos que los aminoácidos los vamos a encontrar en forma D y en forma L. Nosotros, para poder utilizar los aminoácidos, necesitamos consumirlos en forma D. Eso es muy importante. Ahora, otros compuestos, vamos a mencionar los nitritos y nitratos, que estos dan origen a las nitrosaminas y según la norma oficial mexicana puede estar permitido hasta 156 partes por millón. ¿Sí? ¿Cómo se van a producir? Pues van a ser resultado de la reacción del óxido nitroso con aminas secundarias y terciarias, y esto por producto de la acción microbiana. Ahora recordemos, nitritos y nitratos son aditivos
que se agregan a los alimentos para que, principalmente para evitar el crecimiento de Clostridium botulinum. Recordemos que Clostridium botulinum va a producir botulismo, que es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central, te produce parálisis porque inhibe la producción de acetilcolina. Sí, esa es la principal función que tiene agregar nitritos y nitratos, pero también le da sabor, textura, color a lo que son las carnes y embutidos. Sin embargo, cuando tú la consumes en concentraciones elevadas, arriba de su idea, lo que puede causar es producir metahemoglobina, principalmente en niños, la formación de agentes teratogénicos, mutagénicos y cancerígenos. También te va a producir lo que son anorexia, puede ser convulsiones, coma, muerte, hemorragia intestinal. ¿Cómo vamos a disminuir la producción de estos compuestos? Pues al consumir alfa-tocoferol, eritorbato de sodio y palmitato de ascorbilo. Nuevamente estamos hablando de antioxidantes, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que tus alimentos los acompañes de verduras porque tienen ciertos antioxidantes que lo que van a hacer es modular o contrarrestar los efectos de los tóxicos que se generan. Entonces, por cual es muy importante recordar a Paracelso, que es el padre de la toxicología, de acuerdo a su legado, que nos dice que todas las sustancias son venenosas, no hay ninguna que no sea tóxica, la correcta dosis diferencia el veneno del remedio, la dosis es el veneno, no la sustancia. Entonces, a lo que ustedes pueden ver que el alimento puede ser tu medicamento, ¿no? Ahora, otro tema muy importante es hablar de las fuentes de exposición a metales por la preparación de los alimentos. Aquí estamos hablando de que los metales van a estar presentes en los alimentos, ¿sí? Es cuando hablábamos de tóxicos generados nuevamente durante el proceso o accidentales, ¿no? Entonces, ¿cómo van a llegar los metales a los alimentos? Pues puede ser alguna contaminación durante la preparación de los alimentos o durante la conservación. Ahora, el plomo es uno de los metales que puede estar presente en los alimentos. ¿Por qué? Porque va a estar derivado de las vasijas de barro que utilizamos o de alguna olla de peltre, ¿sí? Aquí la exposición de plomo en nuestro organismo puede producir lo que es saturnismo, el síndrome de Fanconi, o incluso esa línea azul que se genera en las encías, además de la gota saturnina, donde el plomo impide lo que es la eliminación del ácido úrico el riñón, entonces empieza a hacer que los riñones fallen, ¿no? En el caso del saturnismo, te produce daño a 7 niveles: gastrointestinal, neuromuscular, sistema nervioso central, el hematológico, el renal y el cardiovascular. Además de que te va a producir fatiga, dificultad de concentración, el trastorno del sueño, ciertos dolores de cabeza, ¿sí? Incluso puede llegar a generarte convulsiones, neuropatías y parálisis. En cuanto al síndrome de Fanconi, este se va a producir en niños y va a producir lo que es una enfermedad del riñón que se caracteriza por la alteración de los túbulos renales, que se hace que elimine por la orina cantidades excesivas de glucosa, fosfatos y ciertos aminoácidos. ¿Cómo nosotros vamos a disminuir la exposición a en nuestras ollas? Pues, primero que nada, hay que hacer un curado con vinagre, ajo, mantequilla o cal por 24 o 48 horas. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos precipitar aquellos metales que estén presentes, ¿sí? Y se pueda eliminar. Por otro lado, como el vinagre se utiliza para precipitar esos metales, hay que evitar almacenar alimentos que estén preparados con vinagre, ya que estos metales se van a solubilizar en él. Ahora, otro metal que puede estar presente es el arsénico. Este puede estar presente en agua contaminada que nosotros utilizamos para preparar los alimentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a disminuir la concentración de arsénico a prevenir esta ingesta? Pues evitando el consumo de agua contaminada, ¿sí? El consumo de arsénico te puede producir cáncer, te puede producir melanosis, te puede producir diabetes, ¿sí? Hipertensión y algunas neumopatías. Otro metal muy frecuente que está presente en los alimentos, derivado del uso de utensilios culinarios, algunos antiácidos, sales de aluminio,
¿sí? O derivado incluso de los empaques de los alimentos, es el aluminio. ¿Cómo disminuimos su concentración? Pues utilizando azúcar. El azúcar actúa como un quelante del aluminio. Ahora, ¿qué daño nos puede producir? Pues más que nada estamos hablando de enfermedades que te van a afectar el sistema nervioso central, por lo cual va a haber un desacoplamiento cognitivo, puede producir Alzheimer, demencia, anemia, sí va a influir con la absorción de los nutrientes y bueno, alguna otra enfermedad. Otra cosa importante es que puede existir contaminación de metales durante la conservación de los alimentos y esta puede ser por migración o por extracción. Si hablamos de migración, estamos hablando del traslado de los metales del empaque del alimento y si hablamos de extracción, esto va a depender de la naturaleza química del alimento, donde el alimento se va a encargar de absorber los metales que están presentes en el empaque. Y bueno, van a haber algunos metales en el empaque, por ejemplo, en los alimentos enlatados vamos a tener estaño, zinc, hierro, ¿no? Principalmente el estaño lo que va a hacer es convertir nitratos a nitritos y recuerden que ahí lo que vamos a hacer es formar nitrosaminas que son cancerógenas. Ahora, en el caso de la tortilla, va a poder tener arsénico y plomo que va a estar presente en lo que es la cal. Recuerden que se utiliza la cal en la preparación de tortillas para mejorar sabor, textura, ¿sí? Y evitar que la masa se pegue a la maquinaria, además de que actúa como conservador. Sin embargo, no quiere decir que va a estar libre de compuestos que son dañinos en el organismo. Algo importante aquí es que el plomo presente en los alimentos forma complejos con aquellos aminoácidos que contienen grupos sulfidrilos. ¿Sí? Entonces también interviene con la absorción de nutrientes. Y bueno, en las bebidas alcohólicas, estos metales van a llegar a las bebidas en las diferentes etapas de fabricación y bueno, tenemos más de 10 metales que pueden estar presentes: aluminio, boro, bario, litio, magnesio, molibdenio, silicio, estroncio, titanio, calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, cobre, zinc, plomo, cromo, cadmio y níquel, ¿sí? Pero bueno, aquí van a estar en pequeñas concentraciones y bueno, hasta aquí acabaríamos con el tema. Si tienen dudas, pues me escriben un mensajito.